Ok, en el video anterior ya vimos los datos agrupados y calcular su media, moda y mediana. Ahora en esta ocasión, en este video, vamos a ver datos agrupados pero en intervalos, que es algo un poquito más avanzado. Iniciamos. Vamos a tomar un ejemplo donde a un grupo de 100 personas se les cuestionó y se les preguntó cuántas veces van al cine en un año. Obtuvimos los resultados, pero para hacer una lista de las 100 personas, de las 100 respuestas que dio cada persona, pues es muy extenso. Por lo tanto, decidimos agruparlo en una tabla tal como lo vimos en el video anterior. Al final tuvimos una tabla más o menos como la siguiente, donde la fila superior o el primer renglón nos indica las veces que va al cine esta persona. Y el siguiente renglón o la segunda fila nos indica la cantidad de personas que van esa cantidad de veces. Es decir, por ejemplo, tenemos 8 personas que dijeron ir 4 veces al cine en un año. Por acá, por ejemplo, tenemos 5 personas que contestaron que van 14 veces al cine. Por acá una persona que dijo que va 30 veces al cine en un año. Aquí ya están los datos agrupados. Como la parte de abajo son cantidad de personas, si sumamos todo esto nos va a dar como resultado 100, porque ese es el tamaño de la muestra, 100 personas. En ocasiones conviene agrupar los resultados en intervalos. Me voy a adelantar un poquito para darnos una idea qué son los intervalos y ahorita hablaré sobre cómo se hace. Los intervalos es algo como esto, donde por ejemplo aquí agrupé desde el 1 hasta el 5 en un solo intervalo y lo puse aquí que hay en total 16 personas, que es la suma de esto. 16 personas que contestaron ir al cine entre 1 y 5 veces al año. Así también hay 25 personas que dicen ir al cine entre 6 a 10 veces al año. 21 personas dicen que van de 11 a 15 veces. 16 de 16 a 20, 14 personas dicen que van de 21 a 25 y por último 8 personas contestaron que van entre 26 a 30 veces al cine. Estos son los intervalos, pero bueno, vamos a ver cómo se hace realmente. Primero tenemos que ver algunos conceptos básicos. Empecemos por el rango. El rango lo denominamos por la letra R mayúscula y no es otra cosa que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, el valor máximo aquí es el 30, que es la cantidad de veces más grande que hay. Y la más chica es 1. Entonces, el máximo menos el mínimo nos va a dar igual a 29. Entonces nuestro rango es igual a 29. Luego tenemos la cantidad de intervalos que representamos por la letra K minúscula. La cantidad de intervalos en ocasiones es a criterio o a conveniencia del propio investigador. Él determina cuántos intervalos le son útiles. Sin embargo, también podemos utilizar la regla de Sturge, que es una fórmula que nos sugiere la cantidad idónea de intervalos dependiendo del tamaño de los datos, que va de la siguiente manera. Nos dice que los intervalos va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de R, que ya sabemos que la R en nuestro caso es igual a 29, entonces sustituimos aquí y tenemos que la cantidad de intervalos idónea sería 1 más 3.322 por el logaritmo de 29. Sacamos nuestra calculadora y obtenemos que el logaritmo de 29 es igual a 1.4623. Recordemos la jerarquía de los operadores, donde nos decía que primero es la multiplicación y después la suma. Así que primero vamos a multiplicar esto, que nos va a dar 4.85. Sumado al 1 nos da un total de 5.85. Como estamos hablando de cantidad de intervalos, pues obviamente no puede existir fracciones, así que vamos a redondearlo a 6. Por lo tanto, nuestra cantidad de intervalos idónea sería el número 6. Ahora vamos por la amplitud. La amplitud que está representada por la letra A minúscula, que se refiere a el rango entre la cantidad de intervalos, es decir, R sobre K.
Ya tenemos aquí que R es igual a 29 y que los intervalos va a ser igual a 6, por lo tanto 29 entre 6 nos da igual a 4.8. Igual aquí, por obvias razones, no podemos utilizar fracciones, así que lo redondeamos a 5. Esto nos indica entonces que vamos a tener 6 intervalos y que cada intervalo tendrá una amplitud de 5. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos los 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Y cada intervalo tiene una amplitud de 5, aquí es de 1 a 5, de 6 a 10, del 11 al 15, del 16 al 20, donde cada amplitud es igual a 5. En este caso toca la casualidad que todos son exactamente de 5, pero dependiendo del tamaño de los datos, puede ser que a lo mejor aquí los primeros sí sean de 5, pero el último sea de 4 o sea de 6, dependiendo de la cantidad que tengamos de datos disponibles. Bueno, para eso vamos a hacer una tablita como la siguiente, donde vamos a poner las clases. ¿Qué son las clases? La clase estará representada o delimitada por el límite inferior y el límite superior de la clase. Por ejemplo, en el caso del primer intervalo, la clase es de 1 a 5. Entonces pongo aquí de 1 a 5, pero aquí manejamos intervalos. Si recuerdan, ya en matemáticas vimos por ahí sobre los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Aquí estoy poniendo el 1-5 entre corchetes cuadrados. Los corchetes cuadrados significa intervalos cerrados, es decir, que es del 1 al 5, incluyendo el 1 e incluyendo el 5, incluyendo ambos valores. Sin embargo, para la siguiente clase, que sería de 6 a 10, si yo pongo aquí del 6 al 10, estaría mal porque estaría omitiendo los valores intermedios entre el 5 y el 6. Por ejemplo, un 5.3, un 5.7, pues no estaría ahí. Entonces, debo de poner que el intervalo es de 5 a 10, pero sin incluir el 5, porque el 5 ya está incluido en la clase anterior. Por lo tanto, aquí manejo un intervalo abierto, es decir, un paréntesis. El paréntesis me representa que es un intervalo abierto, es decir, que no incluye el 5. Entonces aquí me dice que son todos los valores del 5 al 10 sin incluir el 5, pero incluyendo el 10, porque acá tiene un corchete cuadrado. Para la siguiente clase hago exactamente lo mismo. Aquí sería del 10 al 15, pero sin incluir el 10. El otro sería del 15 al 20 sin incluir el 15, porque el 15 ya está incluido acá. Acá sería del 20 al 25 sin incluir el 20. Y el último sería del 25 al 30, incluyendo el 30. Ahora vamos con la siguiente columna, que es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo de la clase y su valor se obtiene al promediar los extremos del intervalo. En el caso de la primera clase, que tenemos que esta clase es del 1 al 5. Para el promedio yo sumo 1 más 5 es igual a 6, 6 entre 2 me da a 3. Es el promedio, ¿no?, que tenemos entre los dos límites. Entonces mi marca de clase aquí es el 3. Pero en la siguiente, como tenemos el 5 y el 10, 5 más 10 es 15 y 15 entre 2 es igual a 7.5. Para la que sigue sería 10 y 15 son 25 entre 2, 12.5. 15 y 20 serían 35 entre 2 a 17.5. 20 y 25 son 45 entre 2, me da 22.5. Y la que sigue me da 27.5. Esas serían las marcas de clase. Ahora vamos con las frecuencias. Obsérvese que aquí tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, que se diferencian porque una es F minúscula y la otra es F mayúscula. La frecuencia absoluta, primero, pues es la cantidad de veces que aparece en cada clase, que ya los tenemos aquí, de hecho ya los sacamos, ¿no? De 1 a 5, que es de aquí, de 1 a 5, 1 más 2 más 1 más 8 más 4 es igual a 16, que es este que ya teníamos por acá. Por lo tanto, aquí sería el 25, aquí sería el 21 que está aquí, el 16 iría por acá, el 14 y por último el 8. Si sumamos estas frecuencias absolutas, obviamente me debe dar como resultado 100, porque es el tamaño de la muestra, es decir, fueron 100 personas que se encuestaron.
Y para obtener la frecuencia acumulada, pues solamente vamos sumando, vamos acumulando los valores. En la primera, como es el primer valor, pues se deja el 16 tal cual. En la segunda serían 25 más 16 que ya llevábamos, ahora son 41. Aquí tenemos 21 más 41, 62. 16 más 62 que ya traíamos, ahora son 78. 14 y 78 sería 92. Y por último 8 más 92 que ya traíamos, me da igual a 100, que coincide con el tamaño de la muestra. Bien, pues ya tenemos esta tabla, ahora vamos a trabajar con esta tabla. Esta tabla son los datos agrupados en intervalos. Teniendo esto, ¿cómo podemos obtener la media, la moda y la mediana? Bueno, empecemos por la media. Media en datos agrupados en intervalos. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, la siguiente ecuación, que me dice que la media va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicado por la marca de clase, es decir, F minúscula por X. La sumatoria de todos estos, y lo vamos a dividir sobre N, donde N es el tamaño de la muestra, es decir, 100. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? La primera sería 3 por 16, aquí está 3 por 16, más 7.5 por 25, más 12.5 por 21, más 17.5 por 16, hasta llegar al último que será 27.5 por 8. Y todo eso lo vamos a dividir sobre el tamaño de la muestra, que es 100. Si hacemos la operación, nos queda 1313 sobre 100, que me da un total de 13.13. Entonces, la media para estos datos agrupados en intervalos es igual a 13.13. Ahora vamos con la moda. La moda en datos agrupados en intervalos. La moda la vamos a encontrar en la clase con la mayor frecuencia absoluta. Aquí tenemos las frecuencias absolutas. Identificamos cuál es la mayor. La mayor sería este que está aquí, que sería el 25. Entonces, sobre esta clase o sobre este renglón es el que vamos a trabajar. Aquí le aplicamos la siguiente ecuación, que nos dice que la moda va a ser igual al límite inferior más la frecuencia absoluta de esa clase menos la frecuencia absoluta de esa clase menos 1, es decir, la anterior, que se va a dividir por esto y al final se multiplica por la amplitud. Vamos a sustituir. El límite inferior de esta clase es el número 5, por lo tanto, moda es igual a 5 más la frecuencia absoluta es 25, ponemos el 25, menos la frecuencia absoluta de esa clase menos 1, es decir, de la clase anterior, es decir, la que está antes es esta, el 16, por lo tanto ponemos aquí el 16. Acá abajo tenemos lo mismo, frecuencia absoluta que es 25 menos la frecuencia absoluta del renglón anterior sería el 16 más la frecuencia otra vez que es 25 menos la frecuencia absoluta del siguiente, porque aquí es de I más 1, es decir, la frecuencia siguiente sería este, el 21, ponemos aquí el 21. Y todo esto lo multiplicamos por la amplitud que es igual a 5. Al hacer las operaciones vamos a obtener que la moda es igual a 8.46. Ahora vamos por último con la mediana. La mediana la vamos a encontrar en la posición n sobre 2. Recordemos que n es el tamaño de la muestra, es decir, 100. Entonces, la posición n sobre 2 es igual a decir 100 sobre 2. 100 sobre 2 es igual a 50. Vamos a buscar ese valor, es decir, n sobre 2 en la frecuencia acumulada. Aquí, en la F mayúscula, buscamos el 50. ¿Sí? Si estuviere, entonces la mediana va a ser el límite superior de esa clase. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí está el 50, en lugar de 41 es 50. Si encontramos exactamente el 50, bueno, vamos a ver el límite superior, en este caso, el 10 sería la mediana, si estuviera aquí el 50. Pero generalmente lo más común es que no lo encontremos, va a ser difícil que encontremos el valor exacto. Si no está, entonces se toma el inmediato superior y se aplica la fórmula. Es decir,
El inmediato superior de 50 en este rango de valores sería el 62. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta clase y a esta clase le vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice que la mediana será igual al límite inferior más la amplitud multiplicado por n sobre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, porque aquí dice i-1, y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de esta clase. Vamos a sustituir el límite inferior, lo tenemos aquí, que sería el 10, más la amplitud, ya sabemos que la amplitud es igual a 5, n sobre 2 es el tamaño de la muestra, por lo tanto sería 100 sobre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, es decir, de i-1. La frecuencia acumulada anterior sería el 41, ponemos aquí el 41, dividido entre la frecuencia absoluta, que sería esta, la frecuencia absoluta es el 21. Al hacer las operaciones, vemos que me da igual a 12.14. Esto quiere decir que la mediana para estos datos agrupados en intervalos va a ser igual a 12.14. Y bueno, es así como obtenemos la moda media y mediana para datos agrupados en intervalos. Muchas gracias. Hasta luego.